Tu vida puede cambiar por la negligencia de otro. Después de una terrible agresión por asalto, a mi esposo le fue imposible continuar trabajando. Gracias a la compensación que el abogado Tony del Campo nos ayudó a conseguir, pudimos pagar todas las cuentas. E inclusive pudimos realizar nuestro sueño de darle una carrera a nuestra hija. En Del Campo y Grayson ayudamos a víctimas de lesiones personales y a sus familias, luchando siempre por la mejor compensación posible. Cuando las cuentas médicas son altas, usted cuenta con Tony del Campo. En el streaming está por ahí algo, por ahí soy tú. Eres tú, ¿eh? Eres tú, Tony. Estamos en el streaming de Rock Radio and More y en Del Campo Legal de Facebook, haciendo un Facebook Live con el abogado Tony del Campo en nuestro programa habitual de Hablando de la Ley. ¿Cómo ha estado tu día, Tony? La semana y las actividades con los juzgados y ahora las audiencias por Zoom, que te tengo en fotografía con unas bermudas por ahí. O sea, voy a publicar eso, Tony. O sea, he sido buena gente. No sé qué estás hablando, Eduardo. Pero las audiencias por ahora están canceladas, en su mayoría. Sí. Hay algunas cosas que se están haciendo a base de emergencia, pero en su mayoría, por ejemplo, como sabes, nosotros teníamos un caso muy grande que estaba programado para comenzar el juicio el 14 de septiembre y lamentablemente nos postergaron el juicio, así que tenemos que esperar. El juez nos dice que es hasta el próximo año y lamentablemente no podremos ir al juicio antes de ese tiempo. En esto es debido al COVID y las audiencias que no se supone que no pueden Correcto. ser no pueden ser más de 12. Digo, no quieren tener el jurado, ¿verdad? Y tu caso tiene que ir a corte. Correcto, porque va a ser muy difícil tener un jurado de 12 personas y poder mantener las distancias, que las personas vengan a testificar. Entonces, prácticamente se hace muy difícil la logística para hacer un juicio con jurado que es requerido bajo el caso de nosotros. Entonces, tendremos que esperar, lamentablemente. Dime, Tony, una cosa, sin entrar no tenemos tiempo porque tenemos unas cosas muy importantes que platicar, pero tu opinión al respecto, ¿cómo, nuestras autoridades permiten, que haya todo, restaurantes, todo, y en el gobierno sí no pueden trabajar? O sea, no entiendo. Bueno, lo que pasa es que el presidente de la Corte Suprema de Georgia ha dado una orden judicial que previene a los magistrados, a los jueces, de tener juicios con jurado. Okay. Entonces, nosotros nos regimos por lo que nos diga la Corte Suprema, entonces, por lo tanto, no podemos tener esos juicios con jurado. Y respectivamente de lo que puede decir el gobernador, de lo que uno puede hacer en un restaurante, un bar o en un bowling alley. Exacto. Una persona tiene un accidente o tiene un problema serio, un accidente, un incidente, lo que sea, que tiene condiciones médicas severas, cuentas, como decimos, ¿verdad? Cuentas altas y demás, y necesita pues la ayuda de un abogado. ¿Qué puede hacer en este momento? O sea, ¿qué es lo que ¿en qué pueden ayudar los abogados? Todavía estamos llevando casos, estamos teniendo nuevos clientes, ¿no? Sí. Pero lo que la gente no sabe es la gran mayoría de los casos no van a juicio. Se llega a un arreglo antes de llegar a ese tiempo. Claro. Ahora, las compañías de seguro están utilizando el hecho que no hay juicios para presionar
a que los clientes y las personas tomen arreglos muy bajos. Entonces, en medida que los clientes pueden esperar, nosotros les estamos asesorando a que no acepten esas ofertas que son inadecuadas en nuestra opinión y nuestro criterio. Sí. Porque verdaderamente se están aprovechando, lamentablemente, de la desesperación de muchas de las personas. Y eso lo he escuchado no solo nosotros, pero otros abogados también, que muchas veces los clientes, por razones económicas, por necesidades económicas, piensan que tienen que cerrar el caso y por lo tanto están dispuestos a tomar un monto que no sea el monto justo. Entonces nosotros tratamos de ayudar a nuestros clientes para tomar la mejor decisión para ellos. ¿Te molesta, te preocupa que haya ahorita con todo lo que estamos viendo en nuestras autoridades y en la política, te molesta, te preocupa, es preocupante por ahí que haya algo de interés? Vaya, que haya un lobbying, hay una situación de lobby en el cual estén favoreciendo a las compañías de seguro. No, porque verdaderamente es una realidad que no pueden haber juicios. Claro. Entonces, si no tienen que pagar el dinero ahora, o sea, las compañías de seguro generalmente pagan los mejores acuerdos cuando saben que tienen un buen abogado del otro lado. Sí. Cuando saben que ese abogado está dispuesto a ir a corte y que un jurado le dé la compensación justa. Entonces, si saben que yo los voy a llevar a juicio y ya tenemos un día de juicio programado y saben que ya van a tener que decir, ok, ahora estamos a la merced de lo que un jurado pueda decir, ahí es cuando las compañías de seguro verdaderamente ponen el valor real del caso. Pero hasta ese entonces, ellos no tienen que pagar nada. Nosotros lamentablemente no podemos forzar que una compañía de seguros pague un monto que a nosotros nos parece justo. Esa es la decisión de ellos. Si no quieren pagar ese dinero, no lo van a hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos un juicio ahora, el que estaba hablando anteriormente, que debe ir a juicio. Es un caso que deberían pagar 5 o 6 millones de dólares, pero como saben ahora que no va a haber juicio hasta el próximo año, si no tienen que pagar ese dinero, no lo van a hacer. Van a ofrecer un monto muy inferior a eso, esperando que nuestro cliente se desespere y lo tome. Okay. Qué interesante. No va a funcionar. No va a funcionar. Muy, muy interesante. Sí, sabes, Tony, yo creo que voy a dejar correr un audio, Tony. Es un poco largo, pero yo creo que vale la pena por varias cosas, para que nos eduques en lo que tiene que ver las leyes en Estados Unidos y dónde estamos con este tipo de situaciones, pero también que nos eduquemos, ¿verdad? Y que la gente sepa que no confiemos así nada más cuando vayamos a hacer cosas tan delicadas como una operación, ¿verdad? Hay mucha negligencia, en mi opinión, hay mucha negligencia y en todas partes. Siento que existe, ahorita la gente se está como que perdiendo el rumbo de la calidad en su trabajo. Lo he notado desde hace mucho, ¿verdad? Pero me dejas correr este audio de la señora Cristina Estrada, que me llamó anoche a mi programa y nos platicó de este caso. Lamentablemente ella no podía estar en este momento con nosotros en la entrevista, pero okay. me dijo, aquí está mi caso, lo voy a programar, déjame lo saco en audio y voy a bajar los volúmenes de nosotros. Muchas gracias por escuchar a la señora Cristina y lo que le sucedió al tratar de tratar de remediar un problema que tenía de visión ella. Empecé a sufrir como pérdida de la visión, más borrosa, a ver un poquito más borroso, entonces me fui a un sitio que me recomendaron muy bien, donde habían operado varios matrimonios, amigos míos, y yo fui allá. Y sí, inmediatamente me puse en manos del doctor y bueno, me operaron un ojo primero en octubre, al principio como el 7 de octubre, el segundo ojo fue para el 31 de octubre, el primero muy bien, el segundo aparentemente muy bien, pero al otro día yo dije, no, pues ya como que no estoy viendo tan bien, y empezó el calvario, porque
Y cada que tenía una cita me decían, es que usted no se echa las gotas que se tiene que echar. ¿Cómo que no me las voy a echar? Claro que me las estaba poniendo. Y bueno, como a los 8 días fui a que me dijeran para las gafas, porque inicialmente me dijeron, simplemente se le van a mandar unas gafas para ver de cerquita, de lejos no las va a necesitar porque usted nunca ha necesitado para ver de lejos. Pero resulta que cuando voy a las gafas, me dice esta niña, me dijo, entonces para de lejos son estas y para de cerquita hay que escoger otras. Y entonces yo le dije, ¿cómo que para de lejos? Y me dijo, sí. Y yo le dije, es que a mí no me operaron para gafas de lejos. Entonces ella me dijo, es que a usted no le pusieron el lente que usted está diciendo. Yo le dije, ¿cómo que no? Yo pagué 2 lentes separados de mi bolsillo que no me cubrían el seguro. El uno costaba $2,500, el otro $2,750, algo así. Y yo dije, y ahora usted me dice que no me pusieron el lente que era. Me dijo, no, el lente que a usted le implantaron fue un lente de $500. Le dije, ¿cómo así? Y entonces ahí mismo ella se fue hacia la parte de adentro, habló con una enfermera o con el médico, no sé. El médico dijo, dígale que venga mañana que le voy a remover ese lente. Así. Y yo dije, ¿cómo así? Dele otra cita. Entonces yo me fui, ahí mismo hablé con mi hijo que es médico y dije, no, tienes que ir conmigo porque ya va a ser tú puedes hablar más fácil con él que yo. Y nos fuimos a donde él y él dijo, ¿y hasta quién le dijo que no le pusieron el lente que era? Eso no es cierto. Y entonces mi hijo le dijo, aquí mismo le dijeron, todo el cuento ese. Negó. Y bueno, siguieron que vuelva, que las gotas. Entonces ya que fue que los ojos se le creó como una telita cuando se hace una cirugía de cataratas, le está tapando los lentes, vuelva entonces otra prácticamente cirugía con láser también, a otros $500 por cada uno, cuando ya me habían dicho que todo el tratamiento estaba incluido en lo que me habían cobrado. Fuera de que al seguro le cobraron como $3,000 y pico por cada ojo, yo pagué esos $2,000 y pico aparte por cada uno. Bueno, esos otros $500, ¿cómo que tengo que pagar? Sí, señora, tiene que pagarlo, si no, ok, listo, tenga pues, y pagué un lente y después pagué el otro también. Y siguió la misma cosa, lo mismo, y nada, esto se me fue. Entonces me mandaron unas gafas, después otras, porque esas ya no van a servir, no se le pueden hacer porque ya le cambió su visión, está cambiando mucho. Bueno, eso se fue así, 8 o 9 meses. Entonces ya por fin me confesaron en la última cita que tuve de que me dijo la niña, sí, es que a usted le pusieron el lente que no era. Yo ahí, pues por supuesto que me puse súper enojada y les dije irresponsable, les dije falta de ética, porque ni siquiera cuando salieron de la cirugía no dijeron que me habían implantado el lente que no era, porque a mi hija nunca le dijeron, a mí nunca me dijeron, a mi hijo le negaron. Y bueno, y ahí yo me enojé mucho y le dije, necesito que me dé una copia de la historia clínica. Sí, se la mandamos, en 8 días se la mandamos. A los 15 días, a los 8 días ya me decían, no me ha llegado. No, es que la persona estaba en vacaciones, pero ya se la vamos a mandar. Otros 8 días al fin me mandaron la historia clínica. Ahí exactamente está donde dice que me implantaron un lente que no era, que porque mi ojo no resistió, no aceptó el otro lente, que me iban a poner otro diferente y que tampoco lo aceptó. Entonces aceptó el de $500, pero nunca me devolvieron la plata, ¿sí? Y yo no era por la plata, era por mi visión, porque entonces Cristina tuvo que dejar de trabajar. He sido realtor por 20 años, tuve que poner mi licencia en hold, no puedo manejar. Todo lo veía, lo redondo lo veía ovalado. Si iba un carro al lado, yo sentía que el otro carro, cuando iba mi hija manejando, yo no, por supuesto, el otro carro se venía encima del carro. Yo vivía a los gritos, Viviana, cuidado. Bueno, iba un plato, lo veía como una bandeja ovalada, todo por ese estilo. Empecé a consultar otros médicos, me fui a la Florida, donde un cirujano del hospital de veteranos, y me dijo, su cirugía le implantaron el lente que no le servía,
porque le pusieron un lente que le restó fuerza al ojo bueno. Le pusieron en el ojo malo, donde tenía más mal el ojo, un lente que no era, entonces le quitó la fuerza a su ojo bueno. Entonces en este momento su cerebro no sabe por dónde tiene que mirar, porque en el cerebro los ojos se cruzan y entiendo como que el izquierdo ve por el derecho y el derecho por el izquierdo. Y dijo, sí, eso se cruzan los no sé, digamos, los cables de los teléfonos, no sé cómo se llamará. Sí. Y entonces me dijo, y yo le dije, bueno, ¿y cuál es la solución? Pues remover ese lente, ¿no? Y me dijo, ese lente no se puede remover, porque ese lente está incrustado en 2 huequitos que si se saca no se puede poner el otro lente ahí. Hay que correrlo un poquito para arriba o un poquito para abajo. ¿Qué pasa? Que como puede quedar ciega del todo, puede quedar viendo muy bien, pero es un riesgo que usted tiene que correr. Por supuesto que yo no lo voy a correr, a quedarme ciega. Entonces, bueno, esa fue una opinión. Fui a otra, eso fue en la Florida que fui, en Boca Ratón, no, en el West Palm Beach, y aquí fui a otro sitio también, y me dijeron, dígale a su doctor que le revise, que le mande las gafas y que le revise ese lente. Eso fue todo lo que me dijeron. Yo le dije a él, el señor se puso rojo como un cangrejo, se murió de la ira y me dijo, usted no tenía que ir a ninguna otra parte, usted ya fue donde otro servidor, por consiguiente no le vamos a atender. ¿Y qué? A mí nadie me ha tocado los ojos, simplemente me hicieron un examen que yo creo que uno tiene derecho a pedir una segunda opinión. Entonces, bueno, sin embargo, yo ya volví como a los 2 meses a que me dieran las gafas, porque ya llevaba 9 meses sin los lentes, ¿sí? Entonces me dijeron, cuando eso me dijeron, vaya a la farmacia, consiga los lentes que venden ahí, una uno del 1%, otro del 3,5%, no sé qué. Y eso era lo que estaba utilizando. Entonces ya fui a que me dieran las gafas allá. Me las adaptaran, porque pues no me las iban a dar, había que pagarlas además, por supuesto. Y cuando sale la niña me hizo todas las preguntas, escogí las gafas, escogí todo, unas que iba a pagar yo más fuertes, no, más finas, porque hay diferentes calidades de lentes. Cuando ella vino ella con una cara y me dijo, señora, lo siento mucho, pero aquí la orden es que a usted no se le atiende más, que porque usted ya se fue con otro servidor, la orden y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, sí, así que, y tengo una carta, le dije, deme eso por escrito, y me la tengo por escrito también. Al tiempo, a cualquier 1 o 2 meses después, me llegó un cheque devolviéndome 1,500 y algo, porque cobraron ya 500 del lente que me habían puesto, más 300 de yo no sé qué. Entonces me devolvieron como 1,750 o 1,500 y algo. Tengo la copia del cheque diciendo que habían implantado el lente que no era, ¿sí? Entonces, sin embargo, yo ya estuve preguntando en otra parte, porque dije yo, no puede ser que a uno le cambien la vida, me dejen sin trabajo, sin manejar en una ciudad donde tenemos que manejar, donde mi trabajo me implica manejar, porque soy realtor, tengo que ir a mostrar las casas, tengo que todo lo que y nada, no pude volver a hacer en mi trabajo, me tocó poner mi licencia en hold desde hace casi 2 años y medio, la puse en hold en octubre, ahora en octubre va a ser 2 años que puse la licencia en hold. La estoy reanudando en este momento porque mi hija y mi yerno me dijeron, Cristina, vuelva al mercado que nosotros la llevamos donde tenga que ir, le manejamos. Señora Cristina, entonces, una pregunta, ¿me puede dar las fechas de la operación, las fechas de cuando usted empezó a tener, a los 8 meses tuvo por ahí unos problemas, viene el reclamo, y la fecha del cheque de devolución? Cuando le dieron el cheque, ¿qué fecha tenía el cheque? Lo estoy buscando aquí, pero no lo he encontrado. Espérate. Bueno, la cirugía fue, la primer ojo fue en octubre 7 del 2017. El segundo ojo fue para octubre, creo que 31.
Del mismo mes. Sí, del mismo mes. Y luego pasaron meses y luego hubo los reclamos y lo que sea. No, yo empecé a reclamar inmediatamente a los 8 días del segundo, o sea, a principios de noviembre, porque me estaba viendo, porque no me funcionaba lo del lente, lo del... ¿Cuál es la fecha de, ya después de que pasa el tiempo, cuál es la fecha del cheque, de la devolución del cheque? Aquí tengo la copia del cheque. Esta carta tiene junio 4 del 2018. Junio 4 del 2018. Sí. ¿Y el cheque? Dice, ¿Y el cheque? El cheque, esa es la fecha que me llegó el cheque. Ah, ok. Esa es la carta que me mandó que me llegó con el cheque. 2018, sí. Ok. Sí. Muy Entonces, importante. El cheque dice que en su cirugía de cataratas de octubre 31 del 17, el doctor Ackerman decidió que el lente, el LED SX Toric de $2,400, pues no se pudo poner porque no se podía, porque luego no lo aceptaba o no sé. Y me devolvieron esa plata después, imagínate, a junio 4, y la cirugía había sido en octubre. Ahí fue que yo me di cuenta, pero porque peleé y me enojé. Entonces me mandaron el cheque donde dice 2,400 del lente Premium Package que yo pagué, menos $500 de un HD Lens Fin, el que me pusieron, menos 350 del lente SX No Doc Fin. Total me devolvieron $1,550. Cuando el cheque un año buscando con qué abogado podía yo hacerlo, no lo encontré. Visité, tuve 2 entrevistas con 2 diferentes abogados, me dijeron que no era muy grande la demanda, como dice el cuento, que no valía la pena que me quedara así como estaba. Y en el otro ni siquiera me dijeron que me iban a llamar ni me llamaron. Bueno, la tengo grabada, señora, y mañana en el programa del abogado Tony del Campo, del Campo, en Hablando de la Ley, voy a dejar correr este audio con su permiso y aprovecho para las personas que escuchen esta grabación o este mensaje o nos escuchen ahorita en vivo, que es muy delicado los ojos, es una operación muy delicada. Hagan muchas evaluaciones ahorita lamentablemente no puedo mencionar el nombre de la clínica que usted fue, tengo que preguntar al abogado si se puede hacer eso, pero usted tiene el derecho a publicar su historia en Google y en todas partes, porque es una mini tragedia, ¿verdad? Porque no es una tragedia, usted todavía puede ver, pero está muy limitado. Pero yo me siento muy triste de escuchar esta noticia, esta historia más bien, y mañana nos comunicamos con usted, señora Cristina. Sí, porque aquí tengo un papel que ellos me dijeron que yo dije en agosto 15 del 18, según una conversación por teléfono, dice que 1:45 de la tarde, que el paciente was informed Dr. XX decision to dismiss her from the practice. ¿Qué fecha es esa, me dijo, señora? Esa última fecha es agosto 15 del 18, o sea que ya estamos hablando de 10 meses, ¿sí? Bueno, Tony, pues escuchaste, ¿verdad? Escuchaste bien. Sí. Y ¿qué nos puedes decir? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Tenemos que es como una cebolla, ¿no? Que tiene varias cosas. Layers. Entonces, exacto. Lo primero es, en cualquier caso de negligencia médica, y estos casos tienden a ser bastante complicados. Entonces siempre deberían, si tienen alguna pregunta de un tema de negligencia médica,
hablar con un abogado que haga casos de negligencia médica. Son muy pocos los abogados que están dispuestos a entablar una demanda por negligencia médica por varias razones. Una de esas es que antes de iniciar un proceso legal contra un médico, uno tiene que tener un experto que diga que ese médico ha caído por debajo del estándar de tratamiento de los médicos en Georgia. Entonces, es muy difícil conseguir expertos de dentro del estado de Georgia para que testifiquen contra otros médicos. Entonces, por lo tanto, tienes que ir a médicos de fuera de Georgia. Tienes que ir a Boston o California o Texas o Nueva York para encontrar esos expertos que van a ayudarte a poder comprobar tu caso legal. Entonces, son casos que son muy, muy costosos. Entonces, son muy pocos los abogados que tienen la capacidad y los recursos para llevar ese tipo de caso. Entonces, es muy importante que las personas, si tienen algún caso de negligencia médica, que vean bien a quién le están llevando el caso, porque la mayoría de abogados a que le van a llevar el caso, ese abogado no va a tomar su caso, ese abogado va a contratar a un abogado que sí hace sus casos, me van a llamar a mí, me van a llamar a alguien como yo, que sí hace estos casos, y ellos son los que van a determinar si hay un caso o no. Ahora, uno tiene 2 años para entablar una demanda desde el acto de negligencia. Lamentablemente, por lo poco que he visto del caso de esta señora, la cirugía creo que ella testificó que fue en el 2017. Entonces, por lo tanto, el tiempo de prescripción, que es el tiempo que tienes para entablar una demanda por negligencia médica, es 2 años. Ese tiempo ya pasó. Hay una excepción, hay varias, pero una de ellas es si no pudieras haber sabido que había negligencia. Pero en este caso, como la señora dijo, ella supo que tenía un problema inmediatamente después que le hicieron la cirugía y comenzó a quejar inmediatamente. Por lo tanto, creo que la ley diría que ella tenía 2 años desde de ese periodo de que le hicieron la cirugía para entablar la demanda. Y lamentablemente no pudo encontrar un abogado que la ayude con eso. Ahora, como decía anteriormente, estos casos son muy costosos y muy difíciles de comprobar. Entonces, para cualquier caso legal es importante que los radioescuchas entiendan cómo funciona un proceso legal. Para tener un buen caso de negligencia médica, tienes que tener responsabilidad individual o corporativa, tienes que tener causa legal y la tercera pata de este sillón, por decirlo así, es tener daños y perjuicios. Y tienes que tener las 3 cosas para tener un buen caso legal y específicamente un caso de negligencia médica. Ahora, en este caso, los daños potencialmente justificarían por lo menos una investigación para ver si hay caso legal, porque lo que dice la señora es perdió mucho tiempo de trabajo y al menos por lo que yo escuché decir, todavía tiene problemas con la visión. No se puede operar el ojo otra vez sin correr mucho riesgo de que termine perdiendo la visión. Entonces, por lo tanto, eso le afecta a ella de una manera que tiene daños que son significantes. Obviamente, como tú dijiste, no es como si haya perdido la visión, obviamente es un nivel de daños más grande, pero en ese tipo de casos, si le afecta a cómo puede hacer su trabajo, si le afecta a cómo puede manejar, ese es un daño que es justificado, que la persona ha tenido. Entonces son daños económicos, son daños de dolor y sufrimiento, de no poder hacer las cosas que podías hacer antes, de tener que ponerte lentes que antes no te hubieras tenido que poner. Pérdida de gozo. Se dice. Claro, pérdida de gozo de vida. O sea, todas esas cosas son relevantes para determinar si hay suficientes daños. Entonces, esa parte parece que sí la tiene. Ahora, la otra parte es que sí hubo negligencia por parte del médico. Ahora, como decía antes, hay un estándar que los médicos tienen que seguir, en inglés se llama Standard of Care. Es lo que un médico razonable, bajo las mismas circunstancias, ha debido de hacer. En este caso, parece que el médico no le puso el lente. Tony. Eso no significa que haya Es que parece que te saliste tantitito. Sí, me entró una llamada. Vuelve al parecer el médico no. Ahí te quedaste. Sí, el médico no le puso el implante a la
el cual la señora había comprado. Exacto. Eso no significa necesariamente que hubo negligencia, porque la excusa que le dieron era que su ojo no aceptó el implante que originalmente se había programado. Claro. Entonces, eso a veces pasa y eso puede ser un riesgo del procedimiento, el cual prevendría a poder enjuiciar al médico. Pero lo que a mí me suena un poco raro es que no le dijo nada. Exacto. O sea, esa falta de ética de no informarle al paciente lo que pasó y que efectivamente no le pudo poner el lente al cual ella había comprado, hasta me parece un poco de fraude, ¿no? Exacto. Porque la señora pagó por algo y le dieron otra cosa y quizás estaba perfectamente justificado en hacer eso, pero nunca le dijeron. Es más, le mintieron. Cuando el hijo, que es médico, fue a hacer preguntas, no le dijeron nada, le dijeron que no había ningún problema y no fue hasta mucho después que admiten que pusieron otro lente. Exacto. Entonces, eso me daría a mí mucho de pensar si efectivamente hubo negligencia o no hubo negligencia. Yo como abogado no puedo decir si el médico actuó de una manera inadecuada. Lo que se tendría que hacer en este caso, lo que se hubiera tenido que hacer si lo hubieran conseguido anteriormente, es mandar el expediente a un médico a ver si efectivamente era el ojo que no había aceptado el lente o hay alguna razón o un acto de negligencia por parte del médico que justifique entablar una demanda. Y la tercera parte es causa legal, o sea que un acto del médico fue la causa de los daños de la señora. Entonces, si él no hizo el trabajo bien, obviamente si se cayó bajo el estándar de lo que los médicos hacen y eso causó los daños de la señora, tendría un caso de negligencia médica. Lamentablemente, el tiempo ya pasó, entonces no habría la posibilidad de entablar una demanda, en mi opinión, a esas alturas. Qué pena, fíjate, algo que la señora no grabó, porque ya cuando corté, ya para terminar, me menciona más cosas, ya habíamos cortado la grabación, y despidiendo, fuera del aire, me dice unas cosas, me dice que en la segunda operación, la del problema, le dice, no te vamos a anestesiar porque necesito que me estés respondiendo ciertas preguntas. Y ella dijo, está bien. Entonces, cuando les dijo, puedes ver, dime cuando que reacciona ante la luz roja. Y dice, no, ¿cuál luz roja? No veo nada. Y luego, bueno, ¿qué no puedes ver esto? No, tampoco. Y entonces, de repente, o sea, le dijeron que no se iba a anestesiar. De repente la señora, despierta. O sea, la anestesiaron. Y despierta ella y ya con todo este problema. Entonces, yo quiero que el público sepa bien claro, o la señora está pasando unas difíciles y ojalá que su cuerpo reaccione y todo esté muy bien pronto. Pero que las personas, Tony, sepan, número uno, que a ese tipo de operaciones uno no debe ir solo, yo creo, y debe estar con alguien todo el tiempo, que le esté poniendo, sobre todo personas mayores y niños. Esa es una. Y la otra, no sé qué opinas de mí. Sí, pero estoy preocupado. A ese punto, Eddie, no puedes más, tienes que ir con alguien. No te dejan ir solo a esa cirugía, pero no van a dejar a la persona entrar al quirófano. O sea, eso no es posible. ¿Ah, no? Y te digo porque mi esposa le hicieron esa misma operación hace un año. Ella tenía una vista fatal, le pusieron 2 implantes en los 2 ojos. Acudimos a un médico que es el mejor, creo, uno de los mejores en el país, aquí en Atlanta, y yo fui con ella, yo me quedé afuera y ella entró. Como esa señora, no te duermen, pero sí te ponen anestesia en el ojo, pero no te duermen porque tienes que estar despierta para dar las indicaciones, si puedes ver, si no puedes ver la luz, eso. Eso es normal. Y después que terminan, la traen al cuarto de espera y ahí sí la estaba esperando yo. Entonces sí, sé que ella tenía que ir con alguien, no la operaban si no había alguien esperando. Entonces eso es requerido, pero no te dejan entrar a la cirugía como tal. Okay. Pero sí es importante que estén siguiendo el procedimiento, que estén poniendo notas, porque es algo muy serio. Esta es la segunda historia que tengo
de personas que han hablado en los últimos 5 años en mi programa que pierden otro amigo está muy, muy bajo de su vista ya por una operación de ojos. Esto es algo terrible. Hay que poner atención, solamente hay que poner atención al procedimiento. Otra cosa, Eddie, que eso ya queda fuera del lado legal, que la señora pueda o no pueda tener un caso legal. Sí tienen el derecho de hacer una queja con el board, de Medical Board. Okay. O sea, con la organización que ve si los médicos están haciendo las cosas bien o no. O sea, okay. Entonces, si ella pone una queja, cualquier persona en el futuro que vaya, o sea, uno siempre debe informarse, y eso yo siempre digo, es muy importante. Por eso cuando a mi esposa le iban a operar los ojos, nosotros buscamos al mejor de los mejores. O sea, y este señor trabajaba en Emory, el médico que le operó, él fue uno de los que inventó esa operación, ha escrito libros, es catedrático en la Universidad de Emory, enseña a los oftalmólogos cómo hacer esas operaciones. Entonces, una persona sumamente calificada, porque obviamente es algo muy, muy importante, como dice. O sea, perder la vista no es nada poco, o sea, eso es algo bastante serio. Entonces, es muy importante también investigar, informarse que cuál es el récord de este médico, si hay algunas quejas contra este médico, porque es muy probable que este médico quizás haya tenido otros problemas, porque si tratan a alguien así, eso no es alguien que en mi criterio ha actuado bien con su paciente. Claro, ¿no? Y él debe de pagar cierto precio, yo creo. En mi opinión, fue una falta de respeto y falta de ética y 1000 cosas. Y es mucho, se está viendo muy seguido esto, Tony. Y lo tengo que decir, las compañías, el servicio médico se está haciendo corporativo. Con muchos, no sé, están cambiando, ya no es el te conozco, el doctor te atiende, hay muchos asistentes, es un solo doctor operando, pero bueno, de ese tema hablamos en otra ocasión. Lo que te quería preguntar son preguntas técnicas. Ella tiene el derecho, después de haber tenido esta duda, después de haber tenido este problema, ella tiene el derecho de ir a pedir una segunda opinión. Porque cuando ella después le dice... Definitivamente. Definitivamente. No había por qué el doctor se pudiera enojar y terminar y arreglar el problema, ¿verdad? No, lo que pasa probablemente es cuando ella va y pide una segunda opinión, probablemente él dijo, ahora me va a llegar un juicio porque hice algo malo. Entonces se molestó por eso, porque obviamente a los médicos lo que menos quieren es que les metan un juicio, ¿no? Entonces, probablemente estaba pensando que la señora iba a entrar una demanda en contra de él y por eso actuó de esa manera. Pero me parece que es la actitud totalmente inapropiada cuando tienes a un cliente que está pidiendo una segunda opinión. Uno debería decir, definitivamente busca la segunda opinión. Mira, hicimos lo mejor que pudimos. Lamentablemente, tu ojo no aceptó el implante que tú querías por cosas físicas o lo que sea. Y por lo tanto tuvimos que ponerte ese segundo lente. Si tienes algún problema, ven y vamos a trabajar. Así es como se debería hacer, en mi opinión, ¿no? Claro. Pero cuando no dicen nada, cuando mienten, cuando no reembolsan hasta después de 8 meses, eso me da mucho que pensar. Claro. Si esta persona actuó éticamente o no. Pero lo que yo haría al señor, yo diría que sí, cuente su historia y se lo diga al Medical Board. Muy bien, sabes, Tony, otra cosa que ella fue en octubre del 17. Obviamente pasan ciertas cosas, peleas, no sé qué, discusiones, lo que tú quieras. Y en el 18, en junio del 18 le dan un cheque. ¿Se puede decir que a partir de ahí es como cuando empieza el tiempo de prescripción? No. Es al revés. Lo que ellos probablemente dirían es que al ella aceptar ese dinero, básicamente está aceptando que ya no va a hacer nada más, porque a él le devolvieron su dinero y no hay ningún problema. Pero el acto de negligencia fue cuando se hizo la cirugía, no cuando le devolvieron el dinero. Fíjate que la señora, es que hay una carta que hicieron en el 18 donde dicen, el doctor explica que ya no quería trabajar con ella, que no quería asumir y no sé qué, en agosto. ¿Eso no tiene nada que ver? Eso fecha no... O sea, si hubiera un caso en contra de alguien por no querer trabajar contigo, ahí es cuando esa carta sería relevante. Pero en cuanto al acto de negligencia, el acto
fue causado cuando le hicieron la cirugía, no cuando le dijo que ya no quería verla más. Ah, ok, muy bien. Perfectísimo. Entonces, otra pregunta, Tony. Muy, muy buena información. Cuando se me fue la pregunta muy importante, pero bueno, la señora no era pregunta, era un comentario. La señora bien inteligente no quería cambiar el cheque. Trató de no lo cambió por mucho tiempo, pero como no encontró ningún abogado que quisiera tomar el caso, pues ya lo cambió. O sea, entonces tú recibes el cheque y si yo no lo consigno, como dicen por acá, o lo deposito, ¿se podría decir que estoy, o sea, no lo estoy aceptando? ¿O qué? Claro. Ok, si no Claro. lo tengo en posesión. El hecho de que te manden un cheque no necesita que tú estés admitiendo nada. Exacto. Ok, pero si lo deposito, estoy aceptando. Depositas, potencialmente uno está aceptando, porque muchas veces le ponen en el memo reembolso de lo que sea, o para cerrar el caso, o agreement o whatever. Entonces, potencialmente puede haber ese argumento de que al canjear el cheque tú estás admitiendo de que ya esto se arregló. Por eso tener mucho cuidado de lo que firman y lo que canjean. ¿Algo más que quieras agregar, Tony? No, o sea, lamentablemente estos casos pasan con bastante frecuencia. Como decía anteriormente, son casos sumamente difíciles de ganar porque a los médicos generalmente tienen muy buena reputación y los jurados no quieren, porque nadie piensa que un médico entra a un procedimiento tratando de causar daño. Claro. Entonces comienzan ya con ese aura de que estaban tratando de ayudar. Primero, no causar daño es la ética de los médicos, ¿no? Entonces es muy difícil comprobar que este médico, o sea, porque el jurado ve a los médicos y los ve como héroes casi, ¿no? Que están en la lucha tratando de curar a la gente y a veces errores pasan. Y no siempre todos los errores son negligencia médica. Entonces estos casos sí tienden a ser muy difícil, por eso es muy importante que hablen con un abogado que sepa de este tema, sí, que puedan comunicar la información. Lo que hizo ella muy bien es pedir su expediente médico. Eso es importantísimo, pedir el expediente médico, porque eso es lo que dice qué es lo que pasó en la cirugía. Claro. ¿No? Entonces es muy importante tener ese expediente médico. Y tener mucho cuidado nomás, escoger bien los médicos, escoger bien los abogados, porque también como uno debe escoger los médicos, debería escoger los abogados también. No porque una persona, tenga 100,000 comerciales en la televisión, no que estoy en contra de los comerciales en televisión, obviamente, pero es muy importante averiguar, preguntar qué experiencia el abogado tiene en esa rama, porque si alguien viene a mí, por ejemplo, con un caso de inmigración, con un caso penal, con un caso de negocios, yo le diría, ¿sabes qué, hermano? Mejor anda yo le doy una recomendación con un abogado que sé que va a hacer muy buen trabajo. Exacto. Pero yo no lo haría. Claro. Porque yo no hago eso día con día. Exacto. Entonces, porque es muy difícil para que un abogado haga todas las ramas de derecho y las haga bien. Exacto. No hay, o sea, las leyes cambian demasiado y tienes que verdaderamente hacer eso y especializarte en eso. Y nosotros nos especializamos en daños personales de los individuos, daños corporales, en accidentes, en asaltos, en negligencia médica, casos de negligencia, litigios civiles, es lo que nosotros hacemos. Claro. Como sabes, yo fui juez por casi 10 años en el condado de Cobb y vi muchos casos de negligencia médica, de asaltos en departamentos, de accidentes automovilísticos, accidentes con camiones, y todas esas cosas son... Lo que tú haces. Es muy importante que el abogado sepa lo que está haciendo. Claro, muy bien. Como que un médico también sepa lo que está haciendo. Tony, para terminar sobre este caso solamente, la señora, si deja de trabajar 1 año, 2 años, ¿cómo se evalúa? Y ella era realtor, no tenía, a lo mejor era más Correcto. Ventas y comisiones. ¿Eso cómo evalúas? Sí, pero se hace, o sea, puedes ver lo que la señora ganó los 3 años anteriores, okay. ¿no? Y ver cómo está el mercado este año. Si el mercado está igual que sube el año pasado, uno puede asumir que hubiera ganado lo mismo que ganó el año pasado. Entonces tienes economistas
que hacen esos testimonios, expertos que uno como abogado contrata a los expertos, ¿no? Para comprobar el caso. Sí. Porque cuando uno va a un juicio tiene que presentar evidencias, no solo evidencias que sí, yo ganaba esto, pero es muy importante tener expertos que puedan corroborar, ¿no? Lo que está diciendo tu cliente. Muy bien, perfectísimo. Ahora sí, pues muchas gracias a las personas que escucharon este mensaje, este Facebook Live, hablando de la ley. Les quiero decir que el teléfono del abogado Tony del Campo es 770-395-0804. Si no me equivoco, ¿verdad, Tony? ¿Sí te lo sabes? A ver, ¿te lo sabes, Tony? Sí. 770-395-0804. Muy bien, muy bien. Y de hecho, vamos a despedirnos, ¿qué te parece? Con nuestro comercial, pero con la presentación que hicimos, con bloopers y toda la cosa, Tony. ¿Ya lo viste, el blooper que hiciste? No me enseñaste. Bueno, ya lo verás. Quédate ahí. Muchas gracias a todas las personas. Síganos en Instagram también, en Del Campo Legal. Estamos poniendo nuestros programas ahí. Estamos editando ciertos videos para que vean por tema. También síganos en Facebook. Si les gustó y les pareció pareció bien esta entrevista, pues nos gustaría que la compartieran y pasaran la voz, porque solo hablando de la ley conocerá mejor sus derechos. ¿Sí o no? Exactísimo. Gracias, Tony. Gracias, Eddie. Nos estamos hablando. ¿Tienes alguna pregunta? No, por el momento no tengo ninguna pregunta, muchas gracias. Bueno, tienes que tener una pregunta, porque si no... Es que no sé, ¿quieren que tenga una pregunta? Tu vida puede cambiar por la negligencia de otro. Después de una terrible agresión por asalto, a mi esposo le fue imposible continuar trabajando. Gracias a la compensación que el abogado Tony del Campo nos ayudó a conseguir, pudimos pagar todas las cuentas. E inclusive pudimos realizar nuestro sueño de darle una carrera a nuestra hija. En Del Campo y Grayson ayudamos a víctimas de lesiones personales y a sus familias, luchando siempre por la mejor compensación posible. Cuando las cuentas médicas son altas, usted cuenta con Tony del Campo.